Bueno, hermanos, vamos hoy al tema número 8 de esta serie sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy vamos a ver la última iglesia de estas 7 iglesias y es el mensaje a la Odisea. Este último mensaje a la Odisea está en Apocalipsis capítulo 3, versos del 14 al 22. Y antes de leerlo, hermanos, el mensaje a la Odisea, para que usted tenga una perspectiva clara de lo que vamos a leer, de lo que vamos a estudiar, hermanos, yo le he dado un subtítulo a esta iglesia, y el subtítulo de esta iglesia es, o la referencia a esta iglesia es, una iglesia tibia, oigan esto, una iglesia tibia y religiosa que confiaba en la riqueza material. Y vamos a leer Apocalipsis 3, del 14 al 22, para poder entender más bien ese subtítulo. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, este texto lo voy a dividir como el resto de los textos de las iglesias en 4 porciones. La primera, la introducción descriptiva. La segunda parte, que es la condición de la iglesia. La tercera, que es el consejo y la reprensión que se le da a esta iglesia. Y por último, la recompensa. Lo primero que vamos a ver es la introducción descriptiva que hace el Señor para esta iglesia, y lo que ahí vemos está en el verso 14, y lo que ahí vamos a ver es a quién va dirigido este mensaje. Este mensaje dice al ángel de la iglesia en la Odisea. Como lo hemos dicho anteriormente, la mayoría concuerdan de que el ángel significa el pastor de cada iglesia, como un mensajero, en este caso de parte de Dios, que tenía que dar el mensaje que el Señor estaba hablando a esta iglesia o a cada iglesia en particular. Luego dice que el mensaje va dirigido a la iglesia de la Odisea. Esta ciudad, porque recuerden que eran ciudades, esta ciudad estaba situada a unos 65 kilómetros al suroeste de Filadelfia, que fue la última iglesia que vimos la semana pasada. Estaba, dice que estratégicamente situada en un cruce de 3 carreteras, o sea, era un lugar muy importante, ya que habían 3 carreteras importantes que pasaban por esa ciudad. Dice que era la ciudad más opulenta y con más riqueza de las 7 iglesias o de las 7 ciudades que habían en Asia. Era la ciudad de los millonarios. Yo me imagino esta ciudad de la Odisea como tipo Las Vegas, una cosa así, era algo espampanante donde había mucho dinero. Dice que era el lugar de los millonarios, a tal grado que en el año 61 después de Cristo dice que un terremoto devastó la ciudad y no aceptaron ayuda de nadie, oigan, para volver a reconstruirla. O sea, ellos tenían el poder económico para decir, no necesitamos ayuda, nosotros podemos levantar la ciudad. Dice que era tan opulenta, eso lo encontré en un comentario y me llamó la atención,
donde se dice que esta ciudad era tan opulenta que tan siquiera necesitaban a Dios. ¡Wow! Increíblemente. Dice que era una ciudad importante porque también era un centro comercial. O sea, había mucho comercio y administrativo, donde había muchos bancos, o sea, se movía mucho dinero, ya que tenían una importante industria de tejidos con la lana negra. O sea, ellos tenían ovejas negras y de ahí fabricaban una lana y luego fabricaban vestidos que eran de muy alto valor, de muy alto costo. Dice que también tenían un centro de medicina que era muy famoso por sus ungüentos medicinales, y entre ellos uno que era para los ojos llamado corilio. Así se llamaba este medicamento para los ojos. Pero hermanos, interesantemente, a pesar de ser una ciudad con tanta riqueza, esta ciudad tenía un problema de agua potable. Tenían desabastecimiento de agua potable, por lo que ellos tenían que extraer el agua o canalizar el agua, pero eran aguas termales, o sea, eran aguas calientes de unos más o menos 10 kilómetros de distancia hasta que llegaban a la ciudad por túneles subterráneos, la cual llegaba a la ciudad como agua tibia. Ahora, esta agua tibia provocaba el vómito en muchas personas que bebían esa agua. Entonces, todo esto creo que es muy interesante para poder entender, como el resto de las iglesias, por qué el Señor les habla a ellos con respecto a lo que sucedía en la ciudad a estas iglesias. El Señor le dice, he aquí, hablando de la descripción que Él hace, en el mismo verso 14, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cuando se habla del amén, hermanos, esto significa así es, eso significa amén. Cuando nosotros decimos amén, significa así es. Entonces, si Él dice que Él es el amén, aquí el amén significa que Él da el veredicto. Él es el que dice así es. Él da el veredicto. Dice que Él es el testigo fiel y verdadero. No solamente da el veredicto, sino que es el testigo principal y veraz que todo lo ve. Ese es el Señor Jesucristo. Y dice que Él es el principio de la creación también. En este caso, Él es el Dios soberano, creador de todas las cosas. Él es el Dios soberano, creador de todas las cosas. Esa descripción que hace Cristo de sí mismo, muy probablemente, hermanos, era para que los creyentes de la Odisea se percataran de la severidad de Cristo como Dios verdadero para traer juicio a aquellos que no toman la decisión de arrepentirse, como lo vemos, o Él lo habla a esta iglesia en los versos 19 y 20. Vamos a leer versos 19 y 20 del capítulo 3, cuando Él le dice a esta iglesia. Capítulo 3, versos 19 y 20 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, ahí está hablando de cómo Él es el que tiene la autoridad para castigar y reprender, y cómo Él está llamando en arrepentimiento a esta iglesia para que se vuelvan a Él, que es el amén, el Dios veraz, y el que es también el que es testigo verdadero y el creador de todas las cosas. En otras palabras, luego de esto, hermanos, encontramos cuál es la condición de la iglesia. Después de que Él les da esta descripción, ahora vamos a ver cuál es la condición de la iglesia en los versos del 15 al 17. ¿Cuál era la condición de esta iglesia? Y Él le dice primeramente, yo conozco tus obras. Como el resto de las iglesias hemos hablado, eso significa que Cristo conoce cuál es la verdadera condición de su pueblo y de cada creyente. Hermanos, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios conoce realmente la condición de cada iglesia y de cada creyente, por lo cual Él siempre empieza, yo conozco tus obras. ¿Y cuáles eran estas obras que el Señor conocía? Dice así,
Yo conozco que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, les dice el Señor. Hermanos, esta afirmación que Cristo les hace era bien clara para ellos. Por el agua tibia que llegaba a la ciudad, la cual producía el vómito en muchos. Entonces, lo que el Señor les está hablando para ellos era bien claro. Esta iglesia, hermanos, el problema era que no era fría ni caliente tampoco. Estaban en un grado de tibieza, en este caso de tibieza espiritual, se habían convertido en religiosos. Había una tibieza espiritual, eran religiosos, por lo cual el Señor les dice, ojalá fueran fríos o calientes. Esto es interesante. ¿Por qué el Señor les dice, hermanos, de que ojalá fueran fríos o calientes, pero no tibios? Interesantemente, el frío, hermanos, y en el original esa palabra de frío está hablando como de alguien que está a punto de congelarse. O sea, estaban fríos, o que ojalá fueran fríos, más bien como pingüinos, bien helados. Esa palabra, hermano, de que ojalá fueran fríos, que le dice el Señor, hermanos, es porque el frío puede llegar a ser caliente. Puede llegar a ser caliente al escuchar el mensaje de Cristo y arrepentirse para seguir a Cristo. Por eso, hermanos, recuerden cuando Jesús le habla, por ejemplo, Él estaba hablando y Él le dice a los fariseos en un momento y le dice, mira, más rápido van a ir al reino del cielo las prostitutas que ustedes. Que es lo que Jesús quería enseñar, de que era preferible aquellos que estaban fríos, que estaban en el mundo, que caminaban en pecado, pero que ellos a la hora de escuchar el mensaje de salvación, ellos podían arrepentirse y volverse a Cristo de verdad. Ese es el frío. Entonces el Señor dice, ojalá mejor fueran fríos. O lo contrario, porque Él dice, no son fríos, ojalá fueran fríos o calientes. ¿Por qué calientes, hermanos? Porque el caliente se entiende que este es aquel que realmente ha nacido de nuevo y entiende cómo su vida depende completamente de Cristo para seguirle. El caliente es aquel que realmente le ha entregado su vida a Cristo, que ha nacido de nuevo y ahora entiende que su vida depende de Cristo. O sea, como Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. El caliente entiende eso claramente en su vida. Aunque esté pasando problemas, aunque esté viviendo situaciones adversas, el caliente es aquel que va a seguir perseverando en Cristo, entendiendo quién es el Señor Jesucristo para su vida, entendiendo la cruz de Cristo en su vida, de que solo en Él hay salvación para su vida. Vea lo que nos dice la palabra. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2 y quiero hablar un poquito de este caliente, que ese sería el creyente verdadero. Filipenses capítulo 2 del 12 al 13. Y veamos lo que Pablo le dice a esta iglesia en Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13. Dice Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, oiga, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, oigan esto, sino mucho más, ahora en mi ausencia. O sea, Pablo estaba diciendo, ustedes siempre han obedecido, aquellos que escucharon el Evangelio, siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino también en mi ausencia. O sea, que no necesariamente para alguien seguir a Cristo de verdad y ser obediente, necesita que el pastor esté viéndolo, como alguna gente cree.
Y luego Pablo les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vea que él está hablando de la obediencia de ellos. Y él les dice, ocupaos de vuestra salvación. O sea, ocúpese de la salvación, en este caso que ya Cristo les ha dado. Porque el ocuparse, hermanos, no es como algunos creen, si no pierdo la salvación. No, es que el ocuparse es porque ya tengo la salvación. Si yo soy salvo, si Cristo salvó mi vida, he nacido de nuevo, soy un creyente verdadero. Ahora, como creyente verdadero, voy a ocuparme de mi salvación o de la salvación que Cristo me ha dado. Y Pablo le dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ojo al 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Una persona que ha nacido de nuevo, de verdad, ahora el Espíritu de Dios, Dios va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad para ocuparse de la salvación que Dios, que Cristo le ha dado. Por eso un cristiano que no se ocupe de su salvación, hermanos, muy probablemente sea que tal vez no ha nacido de nuevo y no le ha entregado su vida a Cristo todavía. ¿Cuántos entendemos eso? Por lo cual vea lo que dice también segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Antes de llegar a Apocalipsis, hay unas páginas para atrás. Segunda de Juan, yo puse 1:9, aunque no tiene capítulo, es solamente el 9, pero a veces dice segunda de Juan 9 y empiezan a buscar y nunca lo van a encontrar. Entonces mejor decir 1:9, para que me entiendan. Dice la carta de San Juan, la segunda carta, en el versículo 9, vea lo que dice el apóstol Juan. Cualquiera, oiga, y ese es cualquiera de los que estamos en una iglesia, cualquiera que se extravía, todos saben que es extraviarse, ¿verdad? Es perderse. Se extravía, iba para un lado y como no conocía, se extravió, se perdió. Ok, cualquiera que se extravía y no persevera, recuerden que ya habíamos hablado lo que dice Pablo, de la obediencia, de que Dios pone el querer como el hacer, ocúpese de su salvación. Dice acá, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, Juan es bien claro, este que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Porque el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Hermanos, una persona caliente es aquel que siempre va a ocuparse de la salvación. Y es aquel que no se extravía. Y siempre va a perseverar en la doctrina de Cristo, como lo he enseñado muchas veces. Lo vuelvo a decir, hermano, la evidencia más clara de una persona, si realmente es salva o no es salva, hermano, no es que diga, yo le entregué mi vida a Cristo. Esa no es la evidencia. Porque eso lo dicen muchos. La evidencia más clara de la salvación para un verdadero creyente es la perseverancia en Cristo. Llegar, como dice la palabra, hasta el final de la carrera, hasta la meta que Cristo ha preparado para sus hijos, para su pueblo. Amén, iglesia, ¿entendemos eso? Entonces el Señor les dice, ustedes ojalá fueran fríos o calientes. Ya entendimos por qué fríos o calientes. Pero el problema es, ustedes son tibios. Hermanos, el tibio. Y antes de leer esto, hermanos, o meternos en esto, hermanos, yo creo que deberíamos de decir, ay, ay, ay. Porque, hermanos, este tibio es el que cree estar bien delante de Dios. Y ojo a lo que les voy a decir, hermanos, yo no quiero que me malinterpreten y yo no quiero herir y lastimar a nadie, pero esa es la realidad muchas veces. El tibio es aquel que cree estar bien delante de Dios porque de vez en cuando, hermanos, pone mensajes muy bonitos de Dios en Facebook. Yo no sé si usted ha visto cuánta gente pone mensajes de Dios en Facebook.
Ahora, ¿usted cree que eso hace realmente a alguien creyente? No. Otra situación puede ser porque se congrega de vez en cuando. Hermano, ¿usted cree que alguien que se congrega de vez en cuando realmente es salvo? Pues no. Hay otros que creen, hermanos, que porque diezman igual de vez en cuando, son salvos. Están bien con Dios. Hay otros hermanos que creen que porque oran de vez en cuando tal vez van a recibir los alimentos, van a comer y oran, creen estar bien delante de Dios. Hay quienes creen que están bien delante de Dios, hermanos, porque a veces leen la Biblia, allá cuando se acuerdan, y creen estar bien delante de Dios. Hermano, cumpliendo a veces una serie de ritos religiosos evangélicos solamente. Ojo a esto. Ritos religiosos evangélicos, pero que no se han vuelto a Cristo de verdad en fe y arrepentimiento. Por lo cual Él dice que Él los vomitará de su boca, hermanos. Eso era como el tipo de los fariseos. ¿Ustedes se acuerdan de los fariseos? Ellos creían estar bien delante de Dios. Ellos cumplían una serie de ritos religiosos, pero su corazón estaba lejos de Dios. No habían conocido a Dios de verdad, no se habían arrepentido de verdad, no habían nacido de nuevo todavía. Ahora, hermano, no me malinterprete, y con esto no quiero decir de que como cristianos no debemos en nuestro Facebook hablar y anunciar el Cristo en el cual creemos. Eso no significa, hermanos, que no tengamos que diezmar como creyentes. Eso no significa, hermanos, que no tengamos que orar, que no tengamos que leer la palabra como verdaderos creyentes que somos, o que tenemos que congregarnos realmente como verdaderos creyentes. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy hablando es de tibios que creen estar bien delante de Dios por cumplir a veces solamente ritos. Hermanos, si les voy a poner un ejemplo muy normal y natural y que usted debe entenderme, ¿no hace eso la iglesia del otro lado? ¿Usted se acuerda cuando una persona iba a la iglesia y usted tal vez era de esos que se sentaba una hora a escuchar a alguien hablar y esperando que terminara para irse, y cuando usted salía de ahí es, ay, qué bien, estoy bien delante de Dios, ya cumplí? Tenga mucho cuidado de pensar lo mismo en este lugar. Tenga mucho cuidado, hermano, de pensar que porque ya vino a la iglesia, ya cumplí. Porque diezmé, ofrendé, ya cumplí. Porque hoy agarré un ratito y leí un pasaje de la Biblia y ya cumplí. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermanos, la aplicación. Esto debe de hacernos pensar seriamente en la vida espiritual, ya que hay muchas personas dentro de nuestras iglesias que son tibias, en donde la práctica del cristianismo es como una religión más. Eso debe de hacernos pensar a nosotros: ¿soy realmente caliente o soy un tibio? Veamos lo que la Biblia nos muestra en relación a esto. Vamos a ir a Tito capítulo 1, versículo 16. Está antes de Hebreos, y si llega a las cartas de Timoteo, luego sigue Tito. Ahí está, en medio de las cartas de Timoteo y Hebreos está Tito. En la carta de Tito, en el capítulo 1, versículo 16, hablándole el apóstol Pablo a Tito, vea lo que él le dice. Hablando de algunos que estaban dentro de la iglesia, dice Pablo, profesan conocer a Dios. Oigan, hermanos, subraya esta palabra: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan.
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuántos dicen conmigo, ay, ay, ay? Hermanos, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Ahora, hermanos, seamos realistas, ¿no está así la mayoría de la iglesia hoy cristiana? ¿O yo me equivoco? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Otro pasaje, Hechos capítulo 17. Hechos está después de los Evangelios, capítulo 17, versos 22 y 23. Aquí la Biblia nos habla, hermanos, cuando Pablo llega a Atenas, a los atenienses. Atenas se conoce como un lugar donde había muchos dioses. Ellos tenían muchos dioses. Pero cuando Pablo llega a predicar a aquella ciudad, a Pablo le llama la atención algo de esta ciudad. Y es interesante, hermanos, porque cuando hablamos de tibieza, hermanos, yo creo que hoy muchos les pasa lo mismo que los atenienses. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice Hechos capítulo 17, del 22 al 23, dice la palabra: entonces Pablo, puesto de pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, o sea, el lugar de adoración, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Oigan esto, y está en mayúscula: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Pablo le dice: al que vosotros adoráis sin conocerle, es quien yo os anuncio. Hermanos, estos atenienses estaban adorando a un Dios que no conocían. Hermano, déjeme decirle esto con todo mi corazón y en dolor, hermano. Hoy hay muchas personas dentro de nuestras iglesias que no han conocido a Dios todavía y lo adoran. Levantan sus manos, aplauden, lloran cuando sienten bonito en el culto. Escuchan a veces la predicación, hermanos, pero por aquí les entra, por aquí les sale, y cuando salen de la puerta hacia afuera es un religioso más, porque vive su vida como no conociendo a Dios. Porque hay quienes creen todavía, como en la religión, hermanos, de que Dios está en las cuatro paredes. Dios no está en cuatro paredes. Dios no está en cuatro paredes. Y hoy, lamentablemente, hermanos, la iglesia parece todavía no haber tomado una decisión, como lo enseña también la palabra en Primera de Reyes, capítulo 18, Antiguo Testamento. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 21, hermanos. Aquí sucede algo muy interesante con el profeta Elías en relación al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, que se supone conocía a Dios, el pueblo de Israel era idólatra. El pueblo de Israel se iba tras otros dioses muy fácilmente. Y vea lo que dice la palabra. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Acab era el rey de Israel, que fue uno de los peores reyes de Israel, Acab. Que se acuerdan, la esposa de él era Jezabel, la cual Dios le habla a una iglesia que toleraban a Jezabel, que era una mujer como la esposa de Acab. Entonces Acab, como rey, convocó a todos los hijos de Israel
y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ahora eran los falsos profetas, los de los otros dioses. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, oiga lo que dijo Elías al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hermanos, Elías le dijo al pueblo, bueno, ¿hasta cuándo ustedes van a tener un pensamiento dividido? Ellos no sabían cuál era el Dios verdadero. Un día iban tras los Baales, otro día iban tras el Dios verdadero. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Iglesia, si Jesús es el Señor, pues sígalo, hónrele, viva su vida de acuerdo a su palabra. Pero no tenga una vida tibia, a medias. Hoy la iglesia es una cosa dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia. ¿Aló? Una cosa dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia. Y lamentablemente la mayoría de la iglesia. Y estoy hablando en general, hermano, no se sienta ofendido. Estoy hablando de la iglesia en general. La mayoría de cristianos hoy en día, el gran problema es no dan testimonio de Cristo. Claro, dentro de la iglesia danzan, brincan, lloran, caen al suelo. Tienen la llenura del Espíritu Santo, dicen. Otros los liberan, se ríen. Pero cuando salen de la puerta para afuera, viven la vida igual que el resto del mundo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Será que a veces estamos adorando, hermanos, a un Dios que no conocemos? Porque se puede adorar a un Dios que no se conoce. Porque la verdadera adoración, hermanos, va más allá de 2 o 3 cantos en la iglesia de alabanza y de adoración. Va más allá la adoración. Respecto a la condición de la iglesia, hermanos, no solamente era una iglesia tibia, religiosa, sino que también el Señor le dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado. Y me llamó la atención esa palabra, porque significa desdichado y desafortunado. Y me hizo gracia porque generalmente cuando alguien pega la lotería, ¿qué es lo que la gente le dice? Y se hace millonario, se hace rico. ¡Qué afortunado! ¿Verdad? ¡Qué afortunado! Se hizo millonario. Y esta iglesia decía, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y el Señor le dice, ustedes son desventurados, desdichados y desafortunados por ser ricos. Y además de eso les dice, miserables. Ustedes son desventurados, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero somos ricos. Nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. No se equivoquen. Yo soy el amén. Yo soy el testigo fiel. Yo soy el que doy el veredicto. Yo soy el que estoy viendo. Yo soy el que conozco sus obras. Ustedes que dicen ser ricos están más bien, son desventurados, desafortunados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Esta iglesia, hermanos, lamentablemente había puesto su confianza en las riquezas materiales, afirmando soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Por lo cual algunos afirman, hermanos, que esta iglesia era una iglesia apóstata. Le habían dado completamente la espalda a Dios por la riqueza.
Hermanos, era una iglesia muy rica en lo económico, pero muy pobre en cuanto a lo espiritual. Por lo cual el Señor les muestra su verdadera condición: desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. La aplicación. Hoy lamentablemente algunas iglesias y creyentes piensan equivocadamente, hermanos, que la abundancia de bienes materiales son el indicio de la bendición espiritual de Dios. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Hermanos, si puse acá entre paréntesis para dar un ejemplo de esto, de una iglesia, hermanos, con un hombre que es apóstol llamado Maldonado. Yo no sé si alguien lo ha visto, donde él se pone, hermanos, primero llega y se le presenta a la iglesia con un traje todo andrajoso y roto. Y él empieza a hablarle a la iglesia de que él va a bendecir a la iglesia. Y algunos dicen amén. Y él empieza como a refutarles a esos que dijeron amén. A decirles, ¿cómo voy a bendecirlos yo a ustedes así? Con un traje todo andrajoso y roto. Dice, ¿cómo alguien puede bendecir a la iglesia de esta forma? Y luego, hermanos, él llega y se quita el traje andrajoso y por dentro llevaba un traje como los que siempre viste, de no sé cuántos dólares, miles de dólares, con sus zapatillas de miles de dólares, y ahora sí empieza a decir, ¿cuántos creen que puedo bendecirlos? Hermanos, como que si la bendición de Dios viene, hermanos, ¿por cuál es mi condición económica? La bendición de Dios, hermanos, está en la predicación del Evangelio, en su palabra, no en cómo me vista, no en si tengo o no tengo dinero, porque al final el Evangelio es para todos por igual, para todo pueblo, lengua, raza, nación. Tengan o no tengan dinero, hermanos, igual es la predicación del Evangelio para salvación a todo aquel que cree. Y no tiene nada que ver con dinero. Como esta iglesia y muchos hoy lo están creyendo. Y vamos a ver algunas citas rápidamente. Vamos a ir a Mateo 6, del 19 al 21. Evangelio de Mateo. Capítulo 6, del 19 al 21, Jesús hablando en el Sermón del Monte, Él dice esta palabra: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el horrín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el horrín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Parece que esta iglesia tenía el corazón ¿dónde? En la riqueza. Y hoy la iglesia parece que su corazón igual está en la riqueza. Marcos capítulo 8, después de Mateo, 36, 37. 36 y 37 dice el Señor, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oigan, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Y de qué aprovecha ganar el mundo, tener mucha riqueza, si al final se pierde el alma, que es eterno? Otro pasaje, Lucas 12, del 13 al 15. Lucas capítulo 12, del 13 al 15. Dice la palabra en Lucas capítulo 12, del 13 al 15, y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad, les dijo Jesús después de lo que este hombre hace: guardaos, cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuántos creemos eso?
Bueno, usted se imagina tener al Señor Jesucristo de frente. Imagínese todo lo que pudiera preguntar o escuchar este hombre. Y él estaba preocupado por la herencia con su hermano. Y le dice: Señor, venga acá, usted que es maestro de Israel, dígale a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús, en palabras mías: ¿qué le pasa, hombre? ¿Quién me ha puesto a mí a hablar de dinero? ¿O cree usted que yo voy a preocuparme por esas cosas? Bueno, hoy parece que la iglesia se preocupa más por esas cosas, y no por la vida espiritual, sino por tener abundancia de riqueza. Y ahí viene, hermanos, el falso evangelio, conocido como el evangelio de la superprosperidad. Tengamos mucho cuidado con eso, porque esta iglesia de la Odisea, hermanos, ellos, su corazón religioso estaba en las riquezas. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Luego viene el consejo de Cristo a esta iglesia en los versículos del 18 al 20. Ahí viene el consejo y la reprensión que Cristo le da a la iglesia de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí Cristo, hermanos, les aconseja que de Él compren lo que verdaderamente necesitaban, ya que Él es la fuente, hermanos, de todo lo que el hombre necesita. Compren de mí. Yo soy el que va a proveer, o yo soy lo que tengo, lo que ustedes necesitan de verdad. Y es como Él lo dice, hermanos, este pasaje es hermoso. Isaías 55, versos 1 y 2. Hablando el Señor, Isaías, Antiguo Testamento, los profetas mayores, dice Isaías 55, 1 y 2, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Vengan, iglesia, delante de Él les da gratuitamente. Hermanos, el dinero no es todo en la vida, y dice: con dinero o sin dinero, vengan a mí. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no sacia? ¿Por qué? Hermanos, si es interesante, recordemos cuántas veces Jesús habla en el Evangelio de San Juan diciendo: yo soy. Yo soy. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy. Eso es lo que el hombre necesita, a Cristo. No necesitamos otra cosa. Ven a Cristo hoy. Volvámonos a Cristo hoy. No es un asunto de dinero. Por lo cual, Cristo les ofrece a esta iglesia lo que realmente necesitaban: oro refinado en fuego, para que de verdad fueran ricos para con Dios. Compren oro refinado en fuego para que de verdad sean ricos para con Dios, no la riqueza que ellos tenían. Ellos necesitaban vestiduras blancas, no las telas negras que ellos vendían, que les había hecho ricos. Y más bien Él dice: por la vergüenza de su desnudez, o sea, ustedes están desnudos. A pesar de tanta tela que había, de color negra, de mucho alto valor, de gran precio, les dice: ustedes están desnudos. Por otro lado, les dice que compren colirio realmente, para que puedan ver cuál es su verdadera condición y se vuelvan a Cristo. Ellos
tenía aquella farmacia, no sé cómo decirle la palabra, donde ellos rajaban con lo que vendían, con aquellos ungüentos medicinales, aún para los ojos. Pero el Señor les dice, tienen eso, pero no ven. Están ciegos. ¿Por qué estaban cegados? Por la riqueza, porque me he enriquecido. Soy rico, no tengo necesidad de nada. Y el Señor les dice, ustedes son desventurados, miserables, pobres y ciegos. El Señor les dice también, no solamente en el consejo, en la reprensión, le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. De ahí, hermanos, que me hace gracia que muchos toman a Dios como un Dios que no castiga. No, Dios castiga. Y está por toda la palabra de Dios. Dios castiga. El problema es que a veces quieren poner un Dios ahí como, no sé, como Papá Noel, un Dios bueno ahí, que venga, siéntese en mi regazo. No, Dios castiga. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, si yo quiero hacer aquí un paréntesis, porque esta palabra cuando dice que él está a la puerta y llama, la iglesia la ha usado solamente para hablarles a los de afuera, a los inconversos, diciéndoles que el Señor les está llamando y está tocando la puerta de su corazón. Bueno, no tengo duda que cada vez que prediquemos el Evangelio, pues Dios va a tocar la puerta del corazón de alguien para que se arrepienta y se vuelva a Cristo. Pero esta palabra específicamente no es para los de afuera, es para la iglesia. ¿Aló? Hermanos, es para la iglesia. Para una iglesia tibia. Para una iglesia religiosa. Para una iglesia que confiaba en las riquezas más que en el Señor Jesucristo. Aquí vemos, hermanos, cómo el Señor le hace un llamado a esta iglesia tibia y religiosa al arrepentimiento. Como un hombre que toca una puerta, oigan esto, esperando que le escuchen y le abran. Para tener una relación de comunión con esa persona en una cena. Ya que de lo contrario, Él es un Dios que castiga y reprende, hermanos, porque cuando Él dice de que entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, hermanos, cuando usted se sienta a cenar, no hay cosa más hermosa, hermanos, no es con los seres amados que tenemos una comunión y una relación. Por eso, hermanos, cuando alguien quiere conquistar a una mujer, a una muchacha, es muy normal de decirle, la invito a comer, a cenar. Yo quiero tener algo. No invita a cenar a alguien porque así. Cuando celebramos algo, hermanos, nosotros en la familia tenemos esa costumbre, para lo cual para mí creo es una bendición, de que cuando alguien tiene un logro o alguien el cual Dios le ha bendecido en nuestra familia, nos vamos a cenar toda la familia. Nos sentamos a la mesa a comer, a celebrar. Es nuestra familia. Tenemos relación, intimidad. Y eso es lo que Cristo le estaba pidiendo a esta iglesia. Yo les estoy hablando, les estoy tocando la puerta. Dejen de confiar en la riqueza. Dejen de ser tibios religiosos. Para tener una relación donde podamos sentarnos juntos a comer. ¿En iglesia estamos entendiendo? La aplicación puse, hermanos, en lo personal, creo que hasta el día de hoy el Señor sigue llamando a la puerta de la iglesia por medio de su palabra, esperando un verdadero arrepentimiento de muchos que antes de ser calientes son tibios espirituales que no se han decidido todavía por Cristo. Dios sigue todavía tocando la puerta de la iglesia. Hermanos, si llegamos al punto 4, y es la recompensa para esta iglesia.
Y cuando hablamos de la recompensa es, hermanos, realmente para aquellos que iban a abrir la puerta a escuchar el mensaje. Él les dice en el verso 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí el Señor les promete a aquellos que abrieron o abrirían la puerta y escucharían su voz para arrepentirse, que tendrán un lugar con Él en el reino de Cristo. Sentarse con Él en el reino de Cristo. Hermanos, si eso es para todos nosotros, si la palabra de Dios nos muestra eso, vea lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 3. Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 3. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 3, dice: y si me fuere, os prepararé lugar, iglesia, y vendré otra vez, que es la gran esperanza que tenemos de la venida de Cristo, y os tomaré a mí mismo, oigan esto, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos un lugar asegurado en el reino de Cristo, estaremos con Él. Y no por unos días, hermanos, por toda la eternidad, con nuestro Salvador, nuestro Rey eterno. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 12, también habla de esto. Versículos 11 y 12. Hablando el apóstol Pablo a Timoteo, dice: palabra fiel es esta, hermanos, oiga, palabra fiel, crea esto, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Vamos a vivir con Él. Versículo 12: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. ¿Quién es aquel que puede negar a Cristo sino aquel que realmente no ha creído en Cristo, no ha confiado en Cristo de verdad como Señor y Salvador de su vida? Pero aquellos que hemos creído de verdad, dice: si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Y esa es la promesa que el Señor le da a esta iglesia para aquellos que estaban tibios, que Él le dice: ojalá fueran fríos o calientes, porque eran tibios, estaban ahí, ni fu ni fa. Así de fácil. Con eso termino, hermanos, con esta aplicación. Hermanos, este mensaje de la iglesia a la Odisea debe traer un mensaje a la conciencia en nuestras iglesias. Oigan, deben de traer un mensaje a la conciencia en nuestras iglesias y en cada uno de nosotros. Si somos tibios y religiosos, o somos calientes en nuestra relación con Dios. Porque recuerda, amada iglesia, que a los tibios los vomitará de su boca. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo no sé cuál es tu condición. Yo no sé cuál es tu condición. Y no solamente de usted que está en este lugar, sino aquellos que van a escuchar este mensaje por internet. Porque he escuchado a muchas personas, hermanos, y ahora sobre todo en la pandemia, creer que están bien. Porque en la casa de vez en cuando oyen a alguien predicar, encienden el tele. Porque de vez en cuando leen la palabra, de vez en cuando oran. Y creen estar bien delante de Dios. Tenga cuidado, hermano, no sea que seas un tibio.
Recuerda, el Señor dice, ojalá fuera frío o caliente, pero no tibio. Y mucho menos poner tu esperanza y tu confianza, como hoy lo están haciendo muchas iglesias, en la riqueza para decir, soy rico. Vea cómo Dios me ha bendecido. Vean todo lo que tengo ahora. Tengo carro nuevo, tengo casa. Ten mucho cuidado, iglesia. Ten mucho cuidado. Y escucha esto, el Señor está tocando a la puerta. Él está tocando a la puerta para que tú le abras, para tener una comunión contigo, una relación contigo, que vengas al arrepentimiento, que vengas a la fe en Cristo. Vuélvete a Cristo, solo en Él hay salvación. Él es el único que te puede salvar. Vuélvete a Cristo hoy, confía en Él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra nos habla, nos enseña y nos muestra, oh Dios, nuestra condición verdadera. Por eso, Señor, dice tu palabra que ella es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, Señor. Señor, habla hoy a nuestras iglesias, habla hoy a nuestros corazones. Que podamos pesarnos en balanza, Señor. Que podamos analizar nuestra vida espiritual, de cómo estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a ocuparnos en nuestra salvación. Con temor y temblor, Señor, porque tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, mi Señor. Para no ser tibios espirituales, Señor, sino todo lo contrario, perseverar en la doctrina de Cristo, perseverar en ti, poniendo nuestra mirada, como dice Hebreos, en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, que fue a esa cruz a morir por mis pecados, Señor, para darme salvación y vida eterna, y poder tener la seguridad de que un día nos sentaremos contigo, Señor, en el reino de Cristo por toda la eternidad, donde te daremos honra, gloria, honor y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?